Entonces, en la parte del cero de potencias, realmente lo que estamos intentando inicialmente era probar una forma de la que podía tener la solución, ¿verdad? Al sustituir esa serie en la ecuación diferencial, obteníamos lo que es una relación de recurrencia. Para obtener esa relación de recurrencia, teníamos que agrupar todos los términos que tienen que son el coeficiente de x a la n, ¿verdad? Para n de 0 a infinito. Para eso probablemente tenemos que hacer traslación de índices o separar términos. Si por ejemplo, hay un sumatorio que empieza desde 1 y otro desde 3, ¿verdad? Probablemente hay que separar eh, n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, y luego tener todos los otros agrupados. Ocupamos el principio de identidad para obtener la igualdad y eso nos da una ecuación de recurrencia que hay que resolver, ¿verdad? La estrategia que yo ocupo es ir básicamente tener C sub n en términos de anteriores y luego ir bajando. El libro tiene el enfoque opuesto de empezar con sí, empezar calculando C sub 2, C sub 4, C sub 6, por ejemplo, y en base de eso deducir el patrón. A mí no me gusta, sí, estoy presentando, creo que no sé si algunos tienen problemas para ver ahí. Ya está. Bueno, sí estoy presentando, pero no había puesto un PDF. Ahorita sí estoy poniendo un PDF. Bueno, entonces, una vez resolvemos la relación de recurrencia, podemos dar nuestra respuesta. Y finalmente lo que hacíamos era calcular un radio de convergencia. Luego vimos un teorema donde nos puede dar a priori una radio de convergencia mínimo. Y que si este radio de convergencia funciona, entonces ya no es necesario estar ocupando la prueba el radio de convergencia para mostrar que en efecto las soluciones existen. Porque como vimos en algunos casos, la solución simplemente no convergía cuando x sea distinto de cero. Entonces sí obteníamos una serie que satisfacía la ecuación diferencial, entre comillas, pero que eso realmente no es una función porque sería una relación que nos da cero cuando x vale cero y diverge en cualquier otro número. Entonces, realmente eso no se le puede llamar una función. Bueno, pues veamos entonces ahora, le vamos a quitar el número que está ahí. Y este es el ejemplo número 6. Tenemos esa ecuación diferencial que hay que resolver por medio de series. Se ve un poco complicada. Y esta es una función que depende de t. Pero además, lo más importante es que eh, el problema de valor inicial tiene condiciones iniciales alrededor de 1. Por lo tanto, la serie que yo debería intentar debería de ser de la forma de sub n por t menos 1 a la n. N igual a 0 hasta infinito. Pero realmente se puede hacer lo siguiente. Nosotros podemos sustituir x igual a t menos 1 para que cuando t valga 1, x vale 0. Y cambiamos realmente la ecuación diferencial como una transformación, ¿verdad? Las derivadas quedan igual, pues de una función que depende de t, ahora pasamos a una función que depende de x. Las derivadas son iguales. Y' de t
es igual a y' de x. De hecho, cualquier derivada, ¿verdad? Porque por la regla de la cadena. Por la regla de la cadena, las derivadas quedan igual. Entonces hacemos esta sustitución. Vamos a ver, ese t cuadrado menos 2t menos 3 sería básicamente 3 menos 1 ahí. Entonces, si yo hago la sustitución para x, bueno, de aquí puedo sacar un t menos 1, pero me quedaría un menos 2. Entonces tendría un x menos 2, factor de t más 1. Bueno, pero si yo voy a sacar x, necesito un t menos 1. Esto sería un t menos 1 más 2. Es decir, en un x más 2, y doble prima, pero tomando en cuenta que este y ahora depende de x, más 3 por x por y, más y igual a 0, y las condiciones iniciales, ahora que mi variable independiente es x, cuando t vale 1, x vale 0 en particular, entonces las condiciones iniciales me quedan de esa forma. Sin embargo, se ve algo familiar en esta ecuación diferencial. Hay algo familiar en esa ecuación diferencial. Y ahí lo pueden ver en el libro. ¿Qué es lo familiar que se ve en esta ecuación diferencial? ¿Qué me pueden decir de esta ecuación diferencial? ¿Es exactamente la que trabajamos acá? X cuadrado menos 4 y doble prima más 3xy más y igual a 0, y de ser igual a 4, y prima de 0 igual a 1. Perdón, aquí aparece menos 1, vamos a ver. Y ahí arriba es 1. Bueno, no importa porque ya sabemos que este es y' de 0. Todo lo que cambiaría es que esto sería menos 1. Eso es todo lo que cambiaría. Esto quedaría igual. Entonces, vamos a ver. Quizás copiar de nuevo esta parte. La solución de ya la tenemos en términos de x, ¿verdad? No hay que hacer mucho acá. Ya la ecuación diferencial ya la trabajamos. Y sabemos de que c sub 0 es 4. Y en este caso, bueno, si yo derivo, el término constante se hace 0. Y el término con x se hace c sub 1. Todos los demás términos tienen un x, una potencia de x. De tal forma que cuando sustituyo x igual a 0, solo me queda c sub 1. Y obtengo menos 1. Entonces ya tengo la solución para x. Pero ahora tengo que deshacer la transformación para dar la respuesta al problema original, ¿verdad? X es igual a t menos 1, por lo que simplemente hago esa sustitución, ¿no? Entonces tendría 4 factor de 1 más sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 2n menos 1 factorial impar entre 2 a la 3n por n factorial por t menos 1 a la 2n menos factor de, porque aquí sería menos 1, ¿verdad? Y ahí equivocadamente le puse x, tendría que ser t menos 1, más sumatorio de n igual a 1 hasta infinito de n factorial entre 2 a la n
por 2n más 1 factorial impar por t menos 1 a la 2n más 1. Y ahí está. Ahí tenemos básicamente, a ver, este 4 llega hasta acá. Así está. Ahí está. Entonces, quizás podemos hacer un énfasis en el hecho que C sub 1 es igual a menos 1 ahí. 4s es eso, menos esto. Y esa es la solución de la ecuación diferencial. Entonces, no tuve que hacer mucho gracias al hecho de que cuando transformé la ecuación, bueno, y aquí aparece lo de la regla de la cadena, como solo fue traslación, ¿verdad? Si solo es traslación, entonces las derivadas se mantienen igual. Pero si quieren ver más detalles de la regla de la cadena, aquí aparecen. Entonces, y expresa aquí la respuesta ya de forma, de forma más, extendida, ¿no? Aquí como que están tratando de calcular un y de 0.8, calculan algunos términos y hacen alguna aproximación. Pero lo que sí veo ahí el radio de convergencia, bueno, para ese caso el radio de convergencia era 2, ¿verdad? Entonces, cuando ahí hicimos, aplicamos, eh, cuando aplicamos el teorema, bueno, los puntos críticos son más o menos 2i. De 0 a esos puntos críticos la distancia es 2. Entonces, si hubieran varias distancias, yo simplemente tomo la mínima, la menor, ¿verdad? Pero bueno, ahora pues x es t menos 1. Entonces t menos 1 estaría entre 2 y 2. Pero esto simplemente es sumándole 1, pues menos 1 menor igual, menor que t, menor que 3. Y eso sería pues digamos que nuestro radio de convergencia. Aquí tenemos convergencia asegurada para este intervalo. Y es importante que saber que al menos este intervalo es distinto de 0, porque si no es posible de que se haya trabajado de choto, ¿no? Entonces ahí está eso. Aquí para calcular algunas aproximaciones, ¿verdad? Ya que 0.8 está en este intervalo, hay convergencia. Entonces con algunos términos nosotros podemos hacer alguna, eh, algún tipo de aproximación. También hay métodos numéricos que nos pueden acotar el error, ¿verdad? De tal forma que nuestra aproximación con rapidez nosotros podamos decir, bueno, el error no es mayor que tanto. Y eso es importante. Pasamos a los tipos de relaciones de recurrencia. Entonces, hasta ahora solamente hemos visto relaciones de recurrencia de dos términos, porque cada término está expresado en términos del anterior, de uno anterior, porque a veces tengo C sub n en términos de C sub 2 n menos 2, o podría tener C sub n en términos de C sub n menos 1, ¿verdad? Pero también tenemos relaciones de recurrencia de muchos términos, donde cada coeficiente puede estar en términos de uno o más términos anteriores. A ver, en este caso podría ser imposible resolver la relación de recurrencia. No es, ahorita solo hemos visto casos donde la relación de recurrencia se puede resolver, pero incluso a veces cuando de dos términos, bueno, de dos términos creo que siempre tiene solución. Eh, no me recuerdo ahorita ese detalle muy bien ahorita, pero si es de múltiples términos, la complejidad aumenta considerablemente. Entonces, lo más probable es que no podemos resolverlo. Y en ese caso, lo que se pide son los primeros términos de la solución. Y, ¿cómo se llama? Y no la solución expresada así de esta forma, ¿verdad? Porque
a veces simplemente no es posible. Aquí dice específicamente de que generalmente no es conveniente o incluso imposible hallar una fórmula que dé un coeficiente C sub n en términos de n. Y en el siguiente ejemplo se muestra eso. Vamos a ver. Encuentre dos soluciones linealmente independientes eh, para dos soluciones linealmente independientes de esta ecuación diferencial. Este ejemplo es un poco largo también. Ejemplo 7. Este es un ejemplo de donde la relación de recurrencia va a ser de tres términos y me parece que es imposible hallar una forma general, por lo que usualmente solamente se pide los primeros términos. Bueno, primero, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer en este caso? Vamos a ver, no importa si está ahí en el libro, no sé si ahí está en el libro, pero ¿qué es lo primero que deberíamos hacer en este caso? A ver, demos un medio punto ahí. Utilizar el ANSAT. No, es lo primero que deberíamos utilizar, que deberíamos hacer para este. O sea, utilizar el ANSATS, bueno, sería casi un ANSATS si supiéramos que fuera a En- funcionar, ¿verdad? Encontrar las raíces. Las raíces. Bueno, este no es una ecuación Cauchy. Si fuera Cauchy, eh, bueno, que si fuera Cauchy habría que primero hacer la transformación para que pasarlo a una ecuación con coeficientes constantes. Pero no es una ecuación con coeficientes constantes. Y si fuera una ecuación de Cauchy, sería de la forma ax cuadrado y doble prima más bxy más cx por y igual a cero. Entonces, tampoco Encontrar el radio de convergencia, ¿no? encontrar el radio de convergencia. Vaya, no sé si me puedes decir un poco más sobre eso. ¿Cómo lo harías? Así como en el otro ejercicio, ¿Ocupando qué? que el teorema. Ahí está, ocupando el teorema. Entonces, está el teorema 2, ¿verdad? Eh, lo que nos, lo que nos sirve, vamos a ver, no es este teorema 1. El teorema 1, llamémosle teorema de convergencia, ¿verdad? Teorema del radio de convergencia. Entonces, para tratar de saber de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bien, eso es, dame tu número de carnet. VV19009. Bien, entonces, eso es precisamente, porque no vamos a trabajar de choto, pues usar el teorema 1, el del radio de convergencia. Bueno, pues el factor de y doble prima ya lo tenemos. P de x entonces es menos x y q de x es igual a menos x cuadrado. ¿Qué podemos entonces decir del radio de convergencia? ¿Qué podemos decir entonces del radio de convergencia?
Vamos a ver el otro medio punto. que es menos infinito. Menos infinito. ¿Por qué menos infinito? ¿Por qué negativo? Eh, porque al colocar un número en el cuadrado se hace positivo, pero por el negativo que tiene ahí es menos infinito. Pues vaya, realmente el radio de convergencia es infinito porque estas dos funciones son polinomios. Ambas son analíticas. En todo R. No hay puntos singulares. No hay puntos singulares. Si no hay puntos singulares, entonces la distancia de 0 a, como no hay, entonces realmente es todo, todo el cuadrante. Sería, por eso es que el radio de convergencia nunca puede ser negativo. Si lo pones en términos de intervalo, X puede ir de menos infinito, a más infinito, eso sí, pero el radio de convergencia no puede ser negativo, podría ser cero, pero como son analíticas estas funciones, bueno, entonces no hay puntos singulares. A ver, un cuarto te vamos a dar. VV también, ¿verdad? Sí, Ok, un cuarto de punto ahí. Eso es. Entonces, ya sabemos que el trabajo que vamos a hacer no va a ser de choto. Entonces, eso es lo primero, eso es lo primero que hay que hacer. Y ahora sí, ¿verdad? Ya sabemos que al meter nuestra serie con doble prima, obtenemos un C sub n por n menos 1 por x a la 2 a la n menos 2 menos x suma de n igual a 1 hasta infinito C sub n por x a la n menos 1 menos x cuadrado sumatoria de n igual a 0 hasta infinito C sub n por x a la n igual a 0. Y ahora pues multiplicamos ahí ese x, quitamos este para no estar escribiendo tanto ahí, ¿verdad? Entonces n sería el exponente acá y el exponente acá sería n más 2. N más 2. Entonces aquí sí voy a tener que hacer un cambio. Restarle 2 al n de la sumatoria. Entonces tendré que restarle 2 ahí. Vamos a ver, voy a tener que cancelar ahí todo también. Menos, yo siempre le pongo ahí el signo si es negativo, ¿verdad? Porque si no, después, bueno, personalmente a mí se me olvida. Entonces, si no le bajo el menos. Y eso también se lo digo por experiencia ya desde hace varios años que hacía esto, ¿verdad? Cuando no bajaba el signo, se me olvidaba después ponerlo. Por eso es que siempre lo pongo. Bueno, entonces al n de los límites le sumamos 2 y al n del argumento le sumo 2, le resto 2. ¿Estamos ya preparados para hacer para combinar? No, porque tengo que hacer cambio aquí también. Tengo que hacer ahí un cambio. Entonces, para que yo tenga una potencia n acá, tendría que sumar 2 al n que está en el argumento y tendría que restar 2. Bien,
Y finalmente el último cambio que puedo hacer es a este sustituirlo por n igual a 0, porque ya que se multiplicó por x, ya no hay problema que n sea 0 y además el término, como aquí hay un n, se volvería 0. Eso me ayuda a combinar estos dos, pero no me ayuda a combinar este. Entonces, bueno, pues tendré que poner por separado. Pues creo que no me sirve. Quizá no me sirve entonces hacer eso. Si n es igual a 0. Vamos a ver. Vamos a ver. Solo habría un término y los primeros términos podrían ser iguales a 0. Pero yo creo que así es en este caso. Vaya, realmente sí, yo puedo hacer eso, pero estoy visualizando un poco más adelante que quizás no me va a ayudar. Pero hacerlo no genera ningún problema. O sea, si lo hubiera hecho, simplemente que veo que no va a haber mucha ganancia. Entonces, vaya. Entonces, veamos, ¿cuáles son los términos constantes? Ya todos están con potencia n, ¿verdad? Todos están con potencia n. Término constante solo sale de acá, cuando n vale 0, que sería c sub 2 por 1, ¿verdad? Ahí está el término constante. El término que multiplica x, aquí hay n igual a 1 y aquí también. Entonces tendría c sub 3 por 3 por 2 menos, y aquí tendría, cuando n vale 1, c sub 1 por 1. Entonces, vaya, ahí está. Y ahora por x, ¿verdad? Y ahora todos los términos tienen n igual a 2. Todas las sumas poseen n igual a 2 o más, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál es el factor de x a la n. C sub n más 2 por n más 2 por n más 1 menos c sub n por n menos c sub n menos 2 por x a la n. Todo esto igual a 0. Entonces es hora de ver cuáles son las ecuaciones, ¿verdad? Que obtenemos. Entonces el factor de x a la 0 me da simplemente que 12 sub 12 es igual a 0. El factor de x a la 1 me da que 6c sub 3 menos c sub 1 es igual a 0. Y para x a la n, cuando n es mayor o igual que 2, tendríamos ahí, y ya pueden ver que sería este un término múltiple, ¿verdad? C sub n más 2 por n más 2 por n más 1 menos c sub n por n menos c sub n menos 2 igual a 0. Entonces voy a escribir el mayor en términos de dos menores, c sub n por n más c sub n menos 2 entre n más 2 por n más 1. Esto es válido cuando n es mayor o igual que 2. Y ahora al n le voy a restar 2, por lo que tendría c sub n igual a c sub n menos 2 por n menos 2 más c sub n menos 4 entre n por n menos 1. N menos 2 tendría aquí, ¿verdad? Entonces al pasar el menos 2 al otro lado tendría n mayor o igual que 4. Pues, ¿qué estamos obteniendo? Tenemos que c sub 2 es igual a 0. Y estamos obteniendo que c sub 1 es igual a, no sé si hay algo más por ahí, que c sub 1 un sexto de c sub 3, 6 c sub 3, perdón, c sub 3 igual a un sexto de c sub 1. Así tiene que ser. El mayor en términos del menor. C sub 3 igual a C sub 1 sextos.
Sí, eso sería básicamente. Entonces, tengo C sub 0 y C sub 1, no hay condiciones, son arbitrarios. Arbitrarios. Les puedo poner el número que yo quiera. Entonces, yo sé que C sub 0 es el valor de la función en 0 y C sub 1 es igual a la función de la derivada en 0. Por lo que dos soluciones LI se pueden obtener, bueno, poniendo que C sub 0 es igual a 0 y C sub 1 que sea igual a 1 y 2 que C sub 0 sea igual a 1, C sub 1 sea igual a 0. Ahora, quiero revisar que en efecto tenga las relaciones de recurrencia correctas, porque si no lo están, sería un trabajo que estaríamos haciendo ahí de más, ¿no? Entonces, vamos a ver, no, aquí ya empiezan a calcular. 2 C sub 0 igual a 0, C sub 3 igual a un sexto de C sub 1, y C sub n más 2 igual a n C sub n más C sub n menos 2. Sí, exactamente la relación que teníamos. Eh, en este caso están calculando los primeros 4 términos distintos de 0. Entonces, eso es lo que vamos a hacer también. Entonces, calcular. En este caso no vamos a resolver C sub n en términos de, bueno, o sea, aquí podríamos ver que habrían dos casos, ¿verdad? El par y el impar. No estaríamos haciendo eso porque esta relación de recurrencia que es de múltiples términos es muy compleja. Es demasiado compleja para resolver. Entonces, la indicación en problemas como este para el examen podría ser encontrar los primeros 4 términos distintos de 0, eh, dos soluciones linealmente independientes, ¿verdad? Calcular los primeros 4 términos no triviales. Cuando es no triviales, distinto de 0, ¿verdad? No triviales de cada solución. De cada solución. Entonces, en el caso 1, vamos a escoger ahí C sub 0 igual a 0, C sub 1 igual a 1, entonces solo vamos a tener términos impares, ¿verdad? Solo tendríamos términos impares porque eh, es, los coeficientes están en términos de 2 anterior, ¿verdad? C sub n está en términos de C sub n menos 2 y C sub n menos 4. Los tres tienen la misma paridad. Entonces es como que si tuviera realmente ese detalle se puede visualizar, pero no es necesario visualizarlo realmente para ¿cómo se llama? Propósitos de este problema, porque, bueno, quizás lo que sí rápidamente se puede ver, bueno, C sub 0 es igual a 0, y C sub 2, y de hecho, pues sí había que tomar en cuenta que, a ver, como C sub 2 es igual a 0 y C sub n está en términos lineales, ¿verdad? De combinación lineal de C sub n menos 2 y C sub n menos 4, entonces, bueno, realmente al final
C sub n queda igual a 0 si n es par. Si n es par. Entonces ahí ya calculamos que todos los C sub n son iguales a 0, ¿verdad? Si C sub 0 es igual a 0, la otra forma es hacerlo manual, ¿verdad? Porque cuando yo calcule C sub 4 va a estar en términos de C sub 2 y C sub 0. Pero como son 0, todo es 0. C sub 4 es 0. C sub 6 estaría en términos de C sub 4 y C sub 2. Pero como son ceros, entonces son ceros. Entonces el coeficiente es 0 si el subíndice es par. Lo único que queda es los impares, ¿verdad? Entonces, C sub 3 ya teníamos una expresión para C sub 3 que sería C sub 1 sobre 6. Pero estamos indicando aquí que C sub 1 vale 1, ¿verdad? Entonces, C sub 3 vale un sexto. Y ahora C sub 5 estaría en términos de los dos anteriores. Entonces, básicamente es el anterior por el coeficiente que aquí está, ¿verdad? Más el anterior, y esos dos factores son los dos que van después. Vaya. Entonces sería 3C sub 3 más C sub 1 entre 4 por 5. Tendríamos que hacer ahí el cálculo para cada uno de estos. Ahora ya los números no tienen un patrón que nosotros vayamos a poder adivinar, ¿verdad? 3 por un sexto más 1 entre 20 sobre 40. ¿A quién más tengo que calcular? Quizás C sub 7 para tener C sub 1, C sub 3, C sub 5, C sub 7, 4. 4 términos distintos de 0, ¿verdad? Y esto sería 7, perdón, 5 C sub 5 más C sub 3 entre, bueno, pues 6 por 7. Y entonces 5 por C sub 5, que es 3 sobre 40, más C sub 3, que es un sexto. Obtengo 13 sobre 24 entre 42, 13 sobre 1008. Y hasta ahí, ¿verdad? Y hasta ahí. Entonces tenemos nuestra primera solución, y1 de x igual a x, ¿verdad? 1 por x más un sexto x al cubo más 3 sobre 40 x a la quinta más 13 sobre 1008 x a la séptima más términos de orden x a la 9. No importa qué coeficientes estén ahí, simplemente estoy indicando ahí que son términos constantes por x a la 9 y potencias superiores. Comparemos con la respuesta que está ahí en el libro. Entonces, aquí está la respuesta impar. X más un sexto de x al cubo más 3 sobre 40x a la quinta más 13 sobre 1008x a la séptima más puntos suspensivos pusieron ellos. Yo puse ahí Big O. Esto es la notación Big O. Solamente para decir, bueno, los términos que siguen son de potencia x a la 9 o superior. Y tendrá ahí alguna constante, pero no sé cuánto es. A eso se refiere. Y pues no hace falta ver el otro, ¿verdad? No hace falta ver el caso 2. En el caso 2, ahora C sub 0 sería igual a 1. Y C sub 1 sería igual a 0. Pero teníamos que C sub 3 era igual a C sub 1 sextos. Por lo tanto es 0. Pero tenemos dos impares que son iguales a 0.
Entonces, por esta razón, C sub n es igual a 0 si n es impar. Por lo mismo que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? C sub 5 estaría en términos de C sub 3 y C sub 1. Como esos últimos dos son ceros, voy a obtener 0 para C sub 5. C sub 7 estaría en términos de C sub 5 y C sub 3. Pero como esos son ceros, cualquier combinación lineal ahí de ellos va a dar 0. Y así sucesivamente. Entonces, ya sé que no debo de preocuparme por los términos impares. Veamos, sin embargo, sí sale que C sub 2 es igual a 0, ¿verdad? Sí sale que C sub 2 es igual a 0. Se calculó, se tiene que C sub 2 es igual a 0. Pero C sub 4 sería entonces 2C sub 2 más C sub 0 entre 3 por 4. Y el que lo salva es este C sub 0, porque este C sub 2 es 0, un doceavo. C sub 6, vamos a ver. Calculando C sub 6 ya salgo. 4C sub 4 más C sub 2 entre 5 por 6. Entonces, bueno, agarrar la calculadora ahí. C sub 2 teníamos que era 0. Entonces solo es 4 por C sub 4, que es un doceavo. Un tercio entre 30. Y obtengo 1 sobre 90. Salía un poquito más sencillo. Entonces, los primeros cuatro términos. Mi segunda solución sería, pues, 1 por x a la 0, que es 1, ¿verdad? Más C sub 2, que es, realmente tendría, estrictamente tendría que calcular 1 más, porque estoy pidiendo los 4 distintos de 0, ¿verdad? Estrictamente tengo que calcular C sub 8, que sería 6 C sub 6 más C sub 4 entre 7 por 8. Como este salió 0, ¿verdad? Entonces 6 por 1 sobre 90 más C sub 4, que es un doceavo, 3 sobre 20 entre 56. 3 sobre 1120. A ver, aquí estamos con un doceavo de x a la cuarta más 1 sobre 90, x a la sexta, más 3 sobre 1120, x a la octava, más términos de orden x a la 10. Ahí están los primeros 4 términos distintos de 0. Y esas dos soluciones son LI por el hecho de que escogí C sub 0 y C sub 1 de tal forma que sean linealmente independientes. Comparemos este con lo que está ahí en el libro. 1 más x cuarta sobre 12 más x sexta sobre 90 más 3 sobre 1120 x a la octava. Ahí está. Y pusieron más punto, punto, punto. Eso está bien. No hay ningún problema ahí. Y realmente, pues en un examen tendrían que escribir 1 más x a la cuarta sobre 12 más x a la sexta sobre 90 más x a la 8 sobre por 3 sobre 1180, ¿verdad? Si yo les pido los primeros cuatro términos aquí, fui un poco más formal matemáticamente porque estoy indicando que hay otros términos además de estos, ¿verdad? Pero un examen sería algo, yo les pediría algo más simple. Y ahí están las dos soluciones linealmente independientes. No sé si hay alguna pregunta.
En este caso tuvimos que ir, pues básicamente calculando cada uno, ¿verdad? Y no fue como en los casos anteriores donde yo resolví la relación de recurrencia. Ya cuando son tres términos o más, ya no se puede, ya no se puede. Bueno, usualmente no se puede, o no es fácil, o hay que hacer mucho trabajo. Pero la cuestión que para términos de ese curso, pues va a ser inmediato de que si es de múltiples términos, pues solamente se van a calcular los primeros. Y yo puedo llegar hasta cierto término para asegurar cierto nivel de precisión también. Bueno, la ecuación de la Yandra aquí no la vamos a ver, no la voy a resolver yo, sino que simplemente vamos a leer lo que está acá. Es un montón de trabajo y realmente es, bueno, incluso aquí está como problema hallar esta relación de recurrencia, que realmente no es que sea una ecuación extremadamente complicada, es nada más que se necesita más tiempo, se necesita, bueno, sí, más tiempo y más trabajo. Y para el tiempo que nosotros tenemos no, no nos va a quedar chance. Entonces, la ecuación de la Yandra tiene esa forma. 1 menos x cuadrado y doble primo menos 2xy más alfa por alfa más 1 por y igual a 0. Donde el número real alfa satisface que alfa es mayor que menos 1. La ecuación diferencial tiene aplicaciones extensivas que van desde fórmulas para integración numérica, es cierto, hallamos ciertas raíces de los polinomios de la Yandra que salen como soluciones de la ecuación diferencial de la Yandra. Y eso nos da los puntos óptimos donde, eh, pues, de dónde obtener información de la función para los métodos de integración cuadratura gaussiana. Determinar la temperatura fija de una esfera sólida cuando las temperaturas cuando sean las temperaturas en su punto frontera. El único punto singular del punto de la Yandra son los puntos en más y menos 1. Por lo tanto, hay dos soluciones linealmente independientes que pueden ser esforzadas en ser de potencias de X con radio de convergencia de al menos 1. Ya están ocupando el teorema 1. Entonces, desde ya sabemos que no es inútil aplicar eh, aplicar serie de potencias. La sustitución y igual a sumatoria S sub m x a la m en esta ecuación produce esta relación de recurrencia. Entonces lo calculan para C sub 2, sub 3, C sub 4, C sub 5 y nosotros empezamos a ver una tendencia, ¿verdad? Que, bueno, eh, C sub 2 en términos de C sub 0, vaya, pasa lo mismo, ¿verdad? Que hay que analizar los casos pares y los casos impares. Entonces, para C sub 2 a C sub 0 salieron los factores alfa y alfa más 1. Y para los otros salió 1 menos y salió 1 más. Alfa menos 2 y alfa más 3. Y lo mismo para de C sub 3 para C sub 5. Entonces, el alfa va decreciendo de un lado, pero va creciendo de otro lado también. En los términos cuando lo vemos como términos en los factores. Y así podemos obtener la forma para C sub 2m y C sub 2m más 1. Pero no tienen una forma tan fácil como decir que va a ser un factorial impar. Entonces, a este factor le llaman A sub 2m y a este otro factor A sub 2m más 1, de tal forma que hayan dos soluciones con esos parámetros, ¿verdad?
supongamos que alfa fuera un número natural. Lo que es interesante es que como si ustedes notan, alfa, alfa menos 2, alfa menos 4, voy restando, ¿verdad? Y alfa es un número entero, en cierto momento se hace cero. Y entonces obtengo que una solución de la ecuación de la Legendre es un polinomio de grado n. Y aquí está parte de lo que quería decir. Sí, y aquí están los primeros polinomios de la Legendre. Pues es la Legendre. Por ejemplo, de la esta, esta expresión. Aquí están los primeros polinomios de la Legendre. Y bueno, básicamente eso es lo que está ahí. Para los problemas solamente de este grupito veo de que hay que, digamos que trabajar, darle una pista. Los primeros problemas, hallar soluciones generales en series de potencia para estas ecuaciones diferenciales, dar la relación de recurrencia y el radio de convergencia garantizado en cada caso, lo que hemos estado trabajando. Y aquí con condiciones iniciales también lo hemos trabajado. Y estas están en uno, centrado en dos, hacer la traslación como lo hemos hecho para primero transformar la ecuación diferencial que está centrado, por ejemplo, 18 está centrado en 1, habría que centrarlo en 0 con la transformación de menos 1, x igual a menos 1, o por ejemplo que está centrado en menos 3, ¿verdad? Hacer la transformación x igual a t más 3, de tal forma que cuando t valga menos 3, x valga 0. Luego, una vez que lo centramos en 0, tenemos una ecuación diferencial más sencilla, la resolvemos por series de potencia y deshacemos la transformación que habíamos hecho. Es lo que nosotros hemos trabajado, ¿no? Y en esos términos hay una relación de recurrencia de 3 términos. Nos piden hallar los primeros 3 distintos de 0. Los primeros 3 términos no triviales de las dos soluciones linealmente independientes de cada una de ellas. Y eso es específicamente lo que hemos trabajado. Y finalmente aquí tenemos estos problemas donde hay que hacer una sustitución de Taylor para poder hallar suficientes términos y calcular una solución en series de potencias. Entonces, me parece que no hay otra forma de resolver, por ejemplo, el 28. Básicamente el 28 es el único del que podemos hablar. Estos ya son demasiado elevados. No veo ahí alguna razón para que quizás con alguna simplificación podrían estar en el parcial, pero no así como están. Ya es demasiado pesado. Bueno, en el 28, vamos a trabajar al 28. Bien, no sé si hay alguna pregunta ahorita.
Vaya, entonces noten que en este problema, primero podemos ocupar el teorema, ¿verdad? Entonces el factor aquí es 1, no hay que dividir por nada. P de x es igual a 0 y además Q de x es igual a menos e a la menos x. Tiene derivada en todo punto, ¿verdad? De todo nivel, así de que ambas funciones son analíticas. Son analíticas en R. Por lo tanto, no hay puntos singulares. El radio de convergencia es entonces infinito. Sin embargo, no es un polinomio, ¿verdad? Cuando lo sustituyo por el sumatorio, tendría ese problema. Vamos a ver qué dice aquí la descripción. Encontrar los primeros tres términos distintos de cero, ¿no? De tal forma que las dos soluciones linealmente independientes de la forma para hallar estas dos soluciones. Entonces necesito hallar tres términos distintos de cero. Si yo no ocupo suficientes términos, podría ser de que no halle las soluciones que yo tengo que hallar, ¿verdad? Sustituyendo y igual a sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x a la n. Bueno, por un lado, el de y' está sencillo. Sabemos que sería desde n igual a 2 hasta infinito c sub n por n menos 1 por x a la n menos 2. Para e a la x tengo que ocupar una aproximación, ¿verdad? En serie de Taylor. No hay de otra, no hay otra forma de hacer esto. Aunque realmente no es, el problema es que aquí no se sabe cuántos términos tengo que sacar. Probablemente con 3 basta, pero bueno, para tener un poco más de seguridad voy a poner 4, más términos de orden x a la quinta, por sumatoria es de n igual a 0 hasta infinito de c sub n x a la n igual a 0. Y el problema es que hay que sumar cada uno de estos, ¿verdad? Ahí está la complejidad, ahí tenemos la complejidad. Tendríamos varias sumatorias. Vaya, haciendo el cambio, sumando 2 al n del argumento y restando 2 al de la suma, tendría sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, sumando 2, n más 2 por n más 2 por n más 1 por x a la n. Por el otro lado, bueno, multiplicando esa serie por 1, tendría sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x a la n menos, y el siguiente sería sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x a la n más 1, ¿verdad? Y el otro sería más sumatoria de c sub n entre 2 por x a la n más 2. Sumatoria es de n igual a 0 hasta infinito. Más, vamos a ver, ahora sería menos, de hecho, el siguiente. Pueden ver cómo se complica esto en este tipo de problemas. Por eso es que nos piden los primeros tres distintos de ceros, porque hay que hacer un montón de términos por ahí, ¿no? Entonces, menos sumatoria de c sub n x a la n más 3, desde n igual a 0 hasta infinito, ahí olvidé algo, vamos a ver. 6 es el denominador ahí. Para el siguiente, ya llegamos a 4. Entonces se sub n entre 4 factorial, x a la n más 4. Y más, bueno, esta serie por algo que de orden x a la quinta, pues la podemos también indicar como algo que es de orden a la quinta.
No importa que sea la misma letra aquí, pero aquí lo único que esto indica es que es algo de orden a la quinta. No está diciendo nada más. Veamos. Si le resto 1 aquí y le sumo 1 acá. Aquí como tengo que cambiar todos los términos, probablemente sí me va a salir crear ahí una nueva ecuación. Quiero ver qué es lo más rápido. Si quizás como solo son algunas ecuaciones las que tengo que sacar, ¿verdad? Algunos términos. Entonces la cuestión aquí es visualizar cuál es el camino más rápido. Quizás me voy a ir ya eh, a tratar de sacar la solución. A eso me refiero. Entonces yo sé que una solución linealmente independiente sale con C sub 0 igual a 0, C sub 1 igual a 1, ¿verdad? Eh, y ahora veamos, a ver, quizá un chequeo que tengo que hacer es ver si no hay condiciones para C sub 0 o C sub 1. Pero aquí habría un C sub 0. A ver, términos, quizás lo que sí voy a hacer es sacar las ecuaciones con los términos de x a la 0, que debería ser una ecuación redundante, porque imagino que no van a haber condiciones ni para C sub 0 ni para C sub 1. Eso es lo que imagino yo a este punto. Y digo, imagino porque no me acuerdo cuál era la respuesta de ese problema, que sí lo trabajé hace varios años, ¿verdad? En la vez pasada que di el curso. Vaya, aquí sí hay un factor con x a la 0, y eso es C sub 2 por 2 por 1. X a la 0, aquí sale un C sub 0. Aquí no hay términos con x a la 0 porque empieza desde x a la 1. Aquí empieza desde x al cuadrado con n igual a 0. Aquí empieza con x al cubo desde n igual a 0 y aquí empieza con x a la cuarta. Entonces C sub 2 es nada más C sub 0 medios. No hay condiciones para C sub 0. Vamos a ver, para x a la 1, sí sale de acá, ¿verdad? C sub 3 por 3 por 2, más, y de aquí cuando n vale 1, C sub 1, x a la 1. Y aquí hay una x a la 1 cuando n vale 0, menos C sub 0. Aquí empieza desde x al cuadrado, aquí empieza desde x al cubo, y aquí empieza desde x a la cuarta, así que no hay términos ahí. Esto igual a 0. Entonces, C sub 3 es simplemente pues C sub 0 menos C sub 1 sobre 6. No hay condiciones ni para C sub 0 ni para C sub 1. Pero ya estoy obteniendo las ecuaciones necesarias para ver aquellos términos que sean distintos de 0. Ahora, cuando n vale 2, yo tendría C sub 4 por 4 por 3. Sería el coeficiente que acompaña a x al cuadrado, porque n vale 2. Aquí sería C sub 2 más C sub 2 menos, y aquí el término de x al cuadrado es cuando n vale 1, menos C sub 1, más C sub 0 sobre 2, porque el término de x al cuadrado es cuando n vale 0 aquí. Entonces C sub 4 es igual a, bueno, vamos a ver, C sub 1 menos C sub 2
menos c sub 0 medios entre 12. Pero yo ya tengo una expresión para c sub 2, que es menos c sub 0 sobre 2. Entonces habría una cancelación y solo me quedaría c sub 1 sobre 12. C sub 2 es menos c sub 0 sobre 2. Entonces eso sería más c sub 0 sobre 2. Quiero ver, he cometido un error porque este tenía que haber pasado negativo. Vamos a ver. C sub 4 menos C sub 2 menos, sí, menos C sub 0 menos 2. Aquí también se podría haber cancelado. Bueno, eso es lo que tengo. X al cuadrado. Cuando llegue a X a la quinta ya no puedo crear ecuaciones porque aquí ya simplemente no sé qué factores van. Puedo ir hasta X a la cuarta. Vamos a ver con X al cubo. Quizá con esto pueda sacar, ¿cuántos términos me piden? 3, me piden 3 distintos de 0. Quizás con este ya pueda sacar 3 distintos de 0. Entonces, con n igual a 3 tendría c sub 5 por 5 por 4. Más. Y ahora el factor de x al cubo sería cuando n vale 3, más c sub 3. Menos probablemente c sub 2. Sí, porque para x al cubo n igual a 2, ¿verdad? C sub 2. Y de acá, para tener factor x al cubo sería con n igual a 1, más c sub 1 medios. Menos c sub 0. Porque cuando n vale 0 yo tengo x al cubo. Menos c sub 0 sextos. Menos c sub 0 sextos. Esto igual a 0, ¿no? Entonces quizá aquí en esta misma ecuación voy a simplificar ahorita. 20 c sub 5, c sub 3, ya tengo que es c sub 0 menos c sub 1 sextos, más c sub 1 medios, menos c sub 0 sextos, igual a 0. Aquí hay una pequeña cancelación, c sub 0 sextos, y ya tengo una ecuación para c sub 5, que sería, bueno, c sub 1 medios menos c sub 1 sextos, ahí hay un factor que hay que calcular, un medio menos un sexto, un tercio pasa a ser negativo y luego tendría que dividirlo por 20. Y obtengo que sería menos 1 sobre 60. Menos c sub 1 sobre 60. Ok. Entonces, quiero revisar si vamos bien. Veo ahí algunas, bueno, de hecho no tenemos ahí la respuesta, sino que hasta el final, bueno, hasta el final vamos a ver eso. Y ahora sí, vemos los dos casos, ¿verdad? Caso 1. C sub 0 igual a 0, C sub 1 igual a 1, entonces Y sub 1 de X sería igual a 0 más C sub 1 por 1, 1 multiplicado por X, más de lo que es C sub 2, pero C sub 0 resultó ser 0, entonces tengo 0 por X al cuadrado. Ahora veamos C sub 3, como C sub 0 vale 0 y C sub 1 vale 1, tengo menos un sexto. Menos un sexto de X al cubo. Y creo que cabalito voy a salir con el término de X a la quinta. Porque X a la cuarta, tu factor es C sub 1 doceavos. También ese sale. Más porque C sub 1 es 1.
Entonces tendría un doceavo por x a la cuarta. Pero me puedo dar el lujo de dar más términos porque tengo para c sub 5. Entonces, c sub 1 fue 1, tendría ahí menos 1 sobre 60, x a la quinta, más términos de orden x a la sexta. Bien, la respuesta realmente son los primeros tres dígitos de 0, eso es lo que nos piden para una de las respuestas. Ya vamos a comprobar, ¿no? Caso 2, c sub 0 igual a 1 y c sub 2 igual a 0. Pues tenemos ahí y sub 2 de x. Probablemente aquí vamos a hallar más términos distintos de 0 más temprano. Vamos a ver si ese es el caso. 1 que es el término constante más c sub 1 por x. Pero c sub 1 que es 0. Ah, bueno, pero ese es de los términos que no tienen restricciones, ¿verdad? Más, perdón, ahí era c sub 1. Más c sub 2 por x al cuadrado. Pero c sub 2 es menos c sub 0 medios. Y c sub 0 vale 1, menos x cuadrado medios. Ahora, para c sub 3, c sub 0 menos c sub 1, pero c sub 1 vale 0, c sub 0 vale 1, tendría un sexto, más un sexto, x al cubo. Entonces, y ahora vemos c sub 4, que es c sub 1 doceavos, más 0 por x a la cuarta. Y para c sub 5, menos c sub 1, que sería también 0, más términos de orden x a la sexta. No hay que asumir de que porque estos dos dieron 0, que los demás van a dar 0. Pero logramos llegar a los primeros tres distintos de 0. Y ahora vamos a comparar con el libro. Vamos a ver qué tal. Este es 8328. A ver, ahí está la sección 92. 84. 2, 28. Entonces, 1. Vamos a ver. 28. Aquí es el 28. 1 menos x cuadrado medios más x cubo sextos más otros términos. Al menos los primeros tres términos están bien, ¿no? Vamos a ver el otro. X menos x cuadrado medios más x a la cuarta sobre 18. Perdón, estoy leyendo otro. X menos x cubo sextos más x a la cuarta sobre 12. Estamos bien. Pega con la respuesta del libro. Entonces, pueden ver la complicación que puede tener ese problema. Entonces, por el hecho de que está ese e a la menos x, hay que sustituirlo por una serie de Maclaurin, que después Licenciado, no se sabe cuántos términos. ¿Sí? en el caso 1, usted puso menos un sexto x al cubo y en el libro Sí. aparece más un sexto x al cubo. Quiero ver. 28. Ah, es cierto. Me equivoqué ahí por un sigma. Entonces, vamos a ver qué pasó. El problema es con C sub 3, que es C sub 0 menos C sub 1, entre 6. Me habré equivocado acá. Sub 3 por 6.
menos C sub 0 menos C sub 1. Entonces, me habré equivocado más arriba. Al verle el coeficiente de x a la 1. Vaya, es igual a 1, tendría C sub 3 por 3 por 2. Ajá. Para igual a 1, C sub 1 menos C sub 0. Yo pensaría que el libro es el que está equivocado. No veo la equivocación. Tendría que ser C sub 1 menos C sub 0. O sea, C sub 3 tendría que ser C sub 1 menos C sub 0 sextos. No, quiero ver. Y1, 1 menos x cuadrado. Quiero ver. Vaya, x menos x cubo sobre 6 más x a la cuarta sobre 12. La segunda solución que aparece está bien. Y la otra, 1 menos x cuadrado sobre 2 más x cubo sobre 6. No, pues están bien, están bien. Lo que pasa es que los dos tienen el término x al cubo sobre 6. En el derecho aparece positivo y en el izquierdo aparece negativo, pero es consistente con lo que tenemos acá. Me parece que está bien. Me parece que no hay error. Que está bien. Los dos tienen un término x al cubo sobre 6, solo que en este caso y1 lo tengo negativo y en y2 lo tengo positivo. Ellos pusieron y2 de primero, realmente eso no importa, ¿verdad? No importa mucho, pero sí, me parece que está bien con respecto a lo del libro. Bueno, pues no sé si hay más preguntas. Sí, al menos los primeros términos que hemos calculado, pues están correctos. Claro que yo podría, con esa relación yo podría crear un programa para poder que me generara n términos y n, yo le pongo cuánto vale n a la computadora, ¿verdad? N igual a 1000, por ejemplo, y que me los dé ¿cómo se llama? La solución hasta x a la 1000. Bueno, pues realmente eso es la sección 3.2. Nos queda ver la sección 8.3, puntos regulares singulares. Entonces ahí hay una forma que vamos a poder trabajar para ciertos casos, ¿no? Aquí vemos Frobenius en 8.3. Yo pensaba que era en 8.4. Vamos a ver Frobenius entonces. Eh, bueno, que quizás son estos casos los que no vemos y necesitaríamos algunas clases adicionales para poder terminar a tiempo, ¿no? Entonces, quizás sí vamos a ver Frobenius, pero va a ser nada más una parte. Sí, yo veo que mucho de esto no está complicado.
Y lo de Frobenius tampoco está tan complicado. Quizás esto es más pesado. Esto es un poco más pesado. Bueno, yo creo que con esto es ya suficiente por hoy. Quizás la siguiente semana tengamos alguna sesión extra para poder ponernos al día, ¿verdad? Y por el momento nos vamos a quedar hasta acá. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Está un poco pesado esto. Ya vamos a ver cómo, pues, ponerlo un poco más digerible. En cierto momento se escuchó cortado, al parecer. Bueno, pero ahí estará la grabación. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta o lo dejamos hasta aquí hoy. Bueno, entonces nos veremos el martes. Ya saben que cualquier consulta la pueden hacer ahí en el grupo. Y bueno, pasen buen provecho por los que van a almorzar ya. Nos vemos entonces.